la vez que vi a un Wendigo. Primero lo primero, esto me ocurrió cuando tenía alrededor de 10 años. He vivido en Idaho toda mi vida y pasé mucho tiempo al aire libre o en la naturaleza cuando era niño. Mis abuelos solían llevarme de campamento, y mi hermano mayor y yo siempre solíamos hacer senderismo por cualquier sendero que pudiéramos encontrar para tener una vista del atardecer. En una de esas ocasiones, algo aterrador sucedió. Estábamos en un campamento que solo conozco como Warm River, el río allí nunca se congela, y mi hermano y yo estábamos en una caminata regular de la tarde. Había un antiguo túnel perforado a través de la montaña en una parte del sendero, probablemente un antiguo túnel de tren, y estábamos caminando por él cuando escuché algo que nunca olvidaré. Después de caminar probablemente unos 2/3 del camino a través del túnel, escuché un chillido terrible en el extremo por donde entramos. El chillido no era como nada que hubiera escuchado antes. He escuchado los gritos de animales en noches oscuras y ventosas, incluso creo que he escuchado llamadas de Bigfoot algunas veces, pero nunca el chillido metálico y chirriante que escuché ese día. La cuestión es que, sea lo que sea ese sonido, no sonaba natural en absoluto. Probablemente salté unos 5 metros en el aire cuando lo escuché y mi hermano soltó algunas maldiciones antes de apresurarme hacia la salida del túnel. En este punto, mi hermano decidió que deberíamos seguir caminando y regresar después de que lo que sea que hizo el ruido, esperemos, se despejara. No llevábamos armas, así que estaba bastante molesto. Mi hermano me aseguró que estaríamos bien y regresamos sin incidentes. Sin embargo, no pude dormir esa noche. Ya sea por la criatura que nos gritó o simplemente mi imaginación, escuché cosas moverse alrededor del campamento toda la noche, así como susurros resonando en la oscuridad fuera del remolque. Desperté a mi hermano varias veces para que investigara qué era, pero él se negó cada vez, diciéndome que probablemente eran otros campistas que se quedaban despiertos hasta tarde divirtiéndose. El resto del viaje fue bastante normal. Empacamos al día siguiente y mi vida continuó como siempre. Unas semanas después, fui a Pan Besen, un antiguo refugio de esquí que mi familia alquilaba cada año para reuniones familiares. Aquí solía jugar con mis primos, nuestras actividades favoritas siendo los juegos nocturnos. Jugábamos a las escondidas, un juego llamado Fantasmas en el cementerio y otros juegos similares. En una ocasión, me eligieron como el buscador para un juego de escondite. Como era uno de los primos más jóvenes, me dieron una linterna como ventaja. Normalmente, todos los primos más jóvenes se escondían cerca del refugio y los primos mayores se escondían en los árboles cercanos o en la base de la montaña cercana. Mientras buscaba cerca de la base de la montaña, escuché un silbido familiar un poco más arriba en la montaña, siempre silbábamos como pista de nuestras ubicaciones. Sonaba como si alguien estuviera escondido arriba cerca de un árbol conocido como el árbol de la ropa interior, puedes adivinar por qué, así que comencé a subir hacia el silbido. A medida que subía, sentí una sensación incómoda en el estómago. Continué con precaución y me convencí de que estaría bien. Odiaba caminar solo en la noche, pero pensé que quienquiera que encontrara me llevaría de vuelta al refugio. A medida que me acercaba al árbol, noté que todo estaba mortalmente en silencio. Esto me alertó de que algo estaba muy mal, porque siempre se podía escuchar a los adultos divirtiéndose en el refugio. Estaba ansioso por volver rápidamente, así que grité, «Te encontré, Scott». Pensé que el silbido era de mi primo mayor, «Ven conmigo». No recibí respuesta, pero no planeaba esperar. Mientras caminaba de regreso por el sendero, escuché una voz decir «Casi me tienes», así que corrí de vuelta para investigar. Iluminé con mi linterna las ramas del árbol y vi una monstruosidad que no era mi primo. Parecía un muñeco mal dibujado convertido en humano, con su figura demacrada y ojos sin vida. Recuerdo que su rostro parecía como si la piel de su cabeza estuviera siendo estirada desde atrás, tenía rasgos desgarrados y estirados. Tan pronto como vi a la criatura, grité, solté la linterna y corrí de vuelta al refugio. Durante todo el tiempo que corrí, fui dominado por un olor abrumador y pude escuchar a la criatura corriendo detrás de mí. Cuando me acerqué al campamento, vi a algunas personas, mis primos, en la base de la montaña esperándome. Lloraba y temblaba, y me llevaron adentro. Le conté a mi papá lo que sucedió, pero todos mis primos dijeron que no vieron nada siguiéndome. Los adultos nos mantuvieron adentro esa noche, y yo seguía escuchando sonidos que venían de las montañas. Nunca volví a jugar juegos nocturnos después de ese incidente, y siempre tuve miedo de que mis primos no escucharan mis advertencias.
Desde esa noche, siempre he sentido incomodidad en esas montañas. Solía ser muy religioso y pensaba que era algún tipo de demonio que intentaba matarme o algo así, pero esas montañas nunca han sido iguales después de ese incidente. Hace unos años, el juego Until Dawn se volvió muy popular y vi una guía en YouTube. Cuando apareció el Wendigo por primera vez en el juego, sentí escalofríos por toda la espina dorsal. Era exactamente lo que vi, e hice mucha investigación sobre ellos. Supongo que alguien debe haber quedado atrapado por la nieve en ese viejo refugio y recurrió al canibalismo, pero eso no explica lo que sucedió en Warm River. Todavía escucho ese chillido de vez en cuando, nunca se me ocurrió hasta ver Until Dawn que podría ser de la misma cosa, y me asusta muchísimo cada vez. Lo escuché esta noche anterior, y por eso decidí finalmente escribir mi historia. Deséame suerte. Wendigo. Crecí en la parte más septentrional de Wisconsin, en una reserva nativa americana. Como niño nativo americano, creces aprendiendo mucho sobre la mitología de nuestro pueblo, muchas criaturas y espíritus míticos, pero siempre fui bastante escéptico, especialmente cuando se trataba de monstruos como el Pie Grande o el Mississippi. Pero todo eso cambió un día. Era mediados de diciembre y hacía un frío extremo, debían ser alrededor de menos 10 grados Fahrenheit. Mi amigo David y yo estábamos en la casa de su familia para cenar. Después de que terminó la cena, su abuela nos pidió que fuéramos a su cabaña a cortar algunos troncos. Iba a ir allí mientras su esposo salía a cazar y quería que estuviera agradable y cálida. Por supuesto, le dijimos que sí, ¿qué más podíamos hacer? Así que nos pusimos nuestras chaquetas y botas y salimos. No estaba muy lejos, menos de 1 milla si íbamos directo al bosque en lugar de caminar por la carretera, así que eso es lo que hicimos. Caminar a través de la nieve que a veces llega hasta el muslo no es divertido en las mejores situaciones, pero como dije, hacía unos menos 10 grados. Cuando finalmente llegamos, entramos y encendimos un fuego con los pocos troncos divididos que quedaban y nos calentamos un poco. Las llamas crepitantes eran tranquilas, pero David seguía caminando de un lado a otro y mirando nervioso alrededor. Le pregunté qué le pasaba y me dijo que sentía que lo estaban observando. Le dije que era ridículo y que deberíamos empezar a cortar madera antes de que oscureciera, así que tomamos el hacha y salimos afuera para empezar a cortar. Estuvimos haciendo eso durante aproximadamente 1 hora cuando lo escuchamos por primera vez, muy débilmente. Sonaba como una chica gritando, pensamos que debía ser el viento, así que volvimos a los troncos. Pasaron unos minutos más y lo escuchamos de nuevo, esta vez no había error, una chica gritaba pidiendo ayuda, luego el lobo huyó. Nos miramos y corrimos en la dirección del grito. Llegamos a un lugar donde la nieve estaba apisonada y había huellas de patas por todas partes. Empezamos a gritarle, tratamos de hacerla responder, y ahí fue cuando escuché el ruido que persigue mis sueños. La única forma de describirlo es un chillido enojado y lleno de odio, y estaba cerca. David empezó a correr antes que yo, pero lo alcancé bastante rápido. Mentalmente me estaba reprochando por dejar el hacha en la cabaña, pero era hacia allí a donde nos dirigíamos. Una vez que llegáramos, estaríamos a salvo, al menos eso me decía a mí mismo, pero las cosas no resultaron exactamente así. Antes de que pudiéramos entrar en la cabaña, David tropezó. Me volví para ayudarlo a levantarse, pero él ya no estaba allí, solo una larga marca de arrastre. Grité por él, pero no obtuve respuesta. Comencé a moverme en la dirección de la marca cuando fui golpeado. No vi que me golpeó, pero lo sentí claramente. Me derribaron y mi pecho parecía arder. Miré hacia abajo y vi que mi chaqueta estaba hecha jirones y la sangre estaba por todas partes. No podía respirar, sentía que me iba a desmayar, luego lo vi. Era alto, debía medir alrededor de 9 pies, cubierto de grueso pelaje blanco sucio, una boca llena de colmillos pero sin labios, manos con garras cubiertas de sangre y sus ojos hundidos eran de un amarillo pálido. No sabía qué era, pero ya no importaba. Estaba perdiendo sangre rápidamente. ¿Cómo podría sobrevivir a esto? Cuando desperté, estaba en una cama de hospital, mi pecho estaba vendado y había un oficial de policía junto a mi cama. Cuando vio que estaba despierto, me preguntó qué había pasado. Le conté todo, y él me dijo que encontraron la chaqueta y las botas de David en el bosque, pero no había señales de él. El médico me dijo que fui atacado por un oso y que había tenido alucinaciones por la pérdida de sangre. Eventualmente, me recuperé lo suficiente como para ser dado de alta.
Hasta donde sé, nunca encontraron a David y no he vuelto al bosque desde ese día. Bueno, esa es mi historia, disfruten. No estoy seguro de si era un Wendigo, pero algo extraño sucedió. Cuando tenía 8 años, ambos mis padres trabajaban a tiempo completo. Mi papá principalmente trabajaba en el turno de noche en su trabajo y mi mamá era maestra de escuela primaria. Vivíamos literalmente al final de la carretera de mis abuelos en un pueblo muy pequeño. Se acercaba mi 9º cumpleaños cuando contraje amigdalitis y fiebre escarlatina. Estaba gravemente enfermo, apenas podía hablar, tenía el primer caso de sudores fríos que recuerdo en mi vida y apenas podía levantarme de la cama para ir al baño. Estaba absolutamente miserable y, por supuesto, siendo tan joven como era, no toleraba bien el dolor. Mi pobre madre estaba perdida sin saber qué hacer, con su trabajo y mi papá necesitando usar las horas del día para dormir. El primer día que estuve enfermo, tal vez era un martes. Mi cumpleaños caería en un viernes, mi papá se quedó despierto la mayor parte del día conmigo, me hizo comida, me dejó dormir en su regazo en el sofá, me limpió la frente, se aseguró de que tomara mi medicina, etc. Pero en el segundo día, mi abuela llamó y se ofreció a dejarme quedarme en su casa para que mi papá pudiera dormir. Él dijo que sí y me despertó alrededor de las 7 de la mañana para llevarme a su casa. Mi abuelo también trabajaba en ese momento, así que ya se había ido a trabajar cuando llegué allí. No recuerdo mucho de la mañana temprano, probablemente solo dormía en la cama de mi abuela, dando vueltas cuando me despertaba sintiéndome especialmente mal. Ella me animó a tragar mi medicina de sabor horrible, un poco más suavemente que mi papá. Me preparó una sopa de tomate para intentar comer, y fue la primera vez desde que me enfermé que tenía apetito. Debo mencionar que mi abuela tenía un lindo Yorkshire Terrier llamado Samson. Era muy dócil, no como los molestos terriers que ladran todo el tiempo. Samson entró en la habitación y se acurrucó a mi lado mientras dormitaba. Sé que cuando me desperté en algún momento, tenía que ser a primera hora de la tarde, la hora del almuerzo, porque podía escuchar la televisión débilmente desde la sala en algún programa de concursos. Mi abuela tenía la costumbre de comer su almuerzo mientras veía un concurso, creo que era El precio es correcto. Estaba tratando de volver a dormir porque me había dado un dolor de cabeza muy fuerte, tal vez por deshidratación. Estaba al borde del sueño cuando me despertó el grito de Samson, que estalló desde la sala. El terrier acurrucado junto a mis pies se puso alerta, pero no se movió. Sabía que también había escuchado que llamaban a su nombre, pero era extraño que no respondiera. Samson. Mi abuela llamó de nuevo. Samson. Samson. El perro aún no salía corriendo de la habitación hacia ella. Estaba confundido, ya que era tan obediente con mi abuela. Estaba casi congelado, mirando la puerta entreabierta pero sin hacer ningún intento de ir hacia ella. Ella llamó Samson, tal vez 3 o 4 veces más. Entonces me irrité. Tropecé fuera de la habitación secándome los ojos, preguntando a abuela, ¿necesitas a Samson? Está en tu habitación conmigo. Estoy en la sala de estar y tengo que hacer una doble toma. La televisión sigue encendida y a todo volumen. Hay un tazón de sopa en la mesa de café y una Pepsi abierta junto a él, pero mi abuela no está en ninguna parte de la habitación. Quizás está en el baño. Crucé la habitación y pasé por la cocina, también vacía. Llegué a la puerta del baño que estaba cerrada y golpeé. Nada. Luego la abrí. No había nadie allí. La casa está vacía. No es una casa enorme tampoco, he recorrido todas las habitaciones. Así que sí, mi primera reacción fue asustarme. Podía escuchar claramente a mi abuela llamando al perro, pero no está en ninguna parte adentro. Puedo sentir que mis manos y pies se entumecen. Empiezo a gritar por mi abuela, pero mi voz solo resuena en la pequeña y apretada casa. Samson se había levantado en este punto y estaba sentado cerca del sofá, luciendo completamente imperturbable. Busqué el control remoto y apagué la televisión y grité, más bien jadeé, a la cima de mis pulmones. Puedes imaginar lo doloroso que fue con una garganta rasposa e infectada, abuela. Lo peor sucedió a continuación, la escuché gritando mi nombre de vuelta. Clara como siempre, como si estuviera parada a solo unos metros de distancia. Ahora comienzo a llorar, asustado hasta la médula. Siento que tal vez tiene que ser un fantasma. Crecí con historias de fantasmas aterradoras cortesía de mi papá y ahora estoy convencido de que estoy en la habitación con un fantasma.
Y luego ella barra diagonal lo que sea esto, procedió a llamarme de nuevo. Luego, hubo una segunda voz, definitivamente no era la voz de mi abuela. Era más profunda, definitivamente más masculina y absolutamente aterradora cuando gritó: ven a la puerta principal. No hice eso, en cambio, me aseguré de correr de vuelta al dormitorio de mis abuelos, cerrar la puerta con llave y tomar el teléfono en su mesita de noche. Llamé a mi propia casa y la voz somnolienta de mi papá contestó. A través de una voz apenas comprensible, logré balbucear algo como: papá, hay alguien en la casa y no puedo encontrar a la abuela. Se fue. Mi papá, por supuesto, dijo que saltó de la cama, agarró su navaja suiza que guardaba en un cajón al lado de la cama y corrió por la carretera hacia la casa en pijama y pies descalzos. Corrió hacia la puerta principal, movió la manija, estaba cerrada con llave. Entonces se dirigió alrededor y como conocía el código del garaje, simplemente lo ingresó y entró. Una rápida búsqueda de las 3 habitaciones de la casa no mostró que nadie estuviera allí. No es como si realmente hubiera algún lugar para esconderse. Salí corriendo de la habitación una vez que estuve seguro de que él estaba allí y comencé a sollozar en sus brazos. Él seguía asegurándome que no había nadie aquí, y luego preguntó si sabía dónde podría estar la abuela. Le dije que no, y expliqué que me desperté con ella llamando a Samsen pero que no estaba por ningún lado. Esto sucedió cuando los teléfonos celulares definitivamente existían, pero no había iPhones y mis abuelos ciertamente no los hubieran comprado de todos modos. Mi papá tenía uno, pero no lo llevaba consigo en ese momento. Podía notar que estaba tratando de mantener la calma, así que simplemente dijo que necesitaríamos regresar a nuestra casa. Estaba seguro de que probablemente iba a llamar a la policía en ese momento solo porque mi abuela aún no había aparecido y su auto estaba en el garaje cuando él entró. Si se había ido, había caminado. Ni siquiera habíamos dado 2 pasos fuera del camino de entrada cuando desde la casa de los vecinos de mi abuela, ella salía paseando, charlando con la vecina. Vio a mi papá y luego a mí, llorando a mares, e inmediatamente corrió para ver qué pasaba. Se disculpó muchísimo. Dijo que había salido justo cuando había calentado su sopa para ir a ver a su vecina, quien la había llamado para mirar algo que mi abuela iba a comprar. Mi abuela pensó que yo estaba dormido y que solo estaría fuera 10 o 15 minutos. Al principio, la gente podría haber asumido que tenía fiebre, por lo tanto, estaba delirando, pero aún mantengo lo que sucedió. Sé a ciencia cierta que estaba definitivamente solo en la casa, excepto por Samsen, pero las voces que escuché eran reales. Por un tiempo dudé en volver a la casa de mi abuela, porque esto sucedió en pleno día. Más tarde leí historias en la escuela sobre wendigos o criaturas que disfrazarían sus voces para atraer a las personas. Esta fue la explicación más cercana que pude formular sobre lo que escuché. Nunca compartí con nadie que pensaba que era un wendigo seguro, y lo atribuía tal vez solo ser un fantasma. Ahora estoy cerca de los 20. El año pasado fue la primera vez que compartí completamente esta historia con mi abuelo, quien solía decir que la fiebre me hacía tener malos sueños. Estábamos sentados en el porche de la casa, fumando cigarrillos e intercambiando anécdotas. Cuando terminé de contarle, por primera vez pareció perturbado al respecto. Finalmente apagó su cigarrillo y simplemente miró hacia la carretera. Luego se aclaró la garganta y me miró. Ya sabes, dijo lentamente. Cosas extrañas solían pasar por esa época. En medio de la noche, me despertaba para ir al baño o algo así. Cuando me sentaba por primera vez en la cama, podía escuchar a tu abuela durmiendo, roncando. Se rió, pero su rostro volvió a ponerse serio. En fin, siempre la oía llamando al perro. Traté de mantener la calma, pero mi voz aún temblaba cuando le pregunté, incluso cuando estaba durmiendo. ¿Hablando en sueños? No, sacudió la cabeza. La escuchaba llamando desde afuera, tal vez desde la sala. No sé, cariño. Llamaba al perro, llamaba a mi nombre. Mientras realmente estaba durmiendo a mi lado, durmiendo como un bebé. ¿Alguna vez se lo has contado a alguien? No, no quiero asustarla. Le tiene mucho miedo a cosas como los fantasmas y eso, por eso, cuando eras más joven y sucedió eso, le dije que solo recordara que estabas enfermo, con fiebre y todo. Probablemente teniendo pesadillas. Me miró seriamente. No le repitas esto, por favor, cariño, no es del tipo que le gusta asustarse. Por supuesto, quería llorar. Tenía una sensación incómoda y espeluznante de repente acerca de estar en la casa. Abuelo, ¿todavía lo escuchas a veces?
O sí, ahora estaba sacando otro cigarrillo de su bolsillo del pecho. Cada noche, pero solo tienes que recordar no hacer lo que dice. Incluso el perro lo entendió. Si dice que vayas a la puerta, te alejas de la puerta. Si dice, no sé, ven aquí, simplemente te quedas quieto en la habitación hasta que deje de llamarte. Si les ha gustado el video, por favor denle like y suscríbanse.